Muchas gracias, querido oyente. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros una vez más en nuestro programa 40 Noches con Jesús. Para mí es un verdadero placer tenerlos a ustedes conectados acá buscando del Señor, sobre todo en estos momentos de crisis. Esta es precisamente nuestra noche número 13. Nuestra noche 13. Estamos avanzando y sé que muchos de ustedes han sido bendecidos, ¿no? Así que todos aquellos que se sientan agradecidos y bendecidos por estar acá con nosotros, me gustaría que pongan un pulgar arriba o digan una expresión de gloria a Dios, aleluya. Eso sería gratificante para el Señor. Excelente, muy bien. Entonces, nos gustaría tener un himno para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a comenzar adorando a Dios con el himno Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Muy bien, siempre es, ¿verdad? Gloria a Dios, siempre es gratificante adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, exaltar su nombre. Ok, querido oyente, ahora vamos a leer la palabra de Dios. Siempre es importante meditar en su palabra, parte de lo que estamos haciendo en estos 40 días de Noche con Jesús. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, yo tengo acá la mía, en el libro de Juan, capítulo 19, versos del 38 al 40. Capítulo de Juan 19, San Juan 19, versos del 38 al 40, y dice de la siguiente manera. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se levantó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Más adelante tendremos una invitada muy especial que estará, ¿verdad?, al dedillo así desglosando o resumiendo, repasando es la palabra, perdón, haciendo como un repaso del capítulo que hemos estado estudiando, que es el capítulo número 80, la tumba de José. Tremendo. Entonces, queremos en esta ocasión encomendar esta hora al Señor. La petición especial de la noche de hoy es orar por aquellas personas que han perdido sus trabajos. Sabemos que estamos en un momento de crisis, atravesamos por un momento de dificultad. Vamos a orar por esas personas que lamentablemente han perdido sus empleos, para que el Señor los ayude, ¿verdad? Para que el Señor les provea todo lo que necesitan. Siempre le esté proveyendo, con o sin crisis. También por aquellas personas que estén pasando por fuertes pruebas, que el Señor le dé aliento, que el Señor le dé mucha fuerza y los ayude a pasar todo esto. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar allí donde estás. Amante Padre que estás en los cielos, bendito y santo sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre, todo el tiempo. Te pedimos por aquellas personas que han perdido sus empleos, Señor, que tú les proveas, que tú seas con ellos y sus familias, que no les falte, Señor, nada. Porque tú en tu palabra dices: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Aquellos que están pasando por fuertes pruebas, Señor, que tú puedas acompañarlo, que tú le des esa paz que ellos necesitan, que tú le des fuerza, Señor, porque sabemos que estamos en un momento que la cosa no está nada fácil, pero confiamos en tus promesas y sabemos que tú vas a actuar en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, sin más preámbulos, ahora vamos a pasar al repaso del capítulo 80, la tumba de José, y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que su Espíritu Santo guíe nuestras mentes.
Vamos a pasar con Isis, la cantante Isis España, que estará con nosotros haciendo el repaso de este capítulo. Ella con cada uno de ustedes. Hola mis queridos amigos y hermanos, les saluda Isis España desde Texas, desde mi cuarentena, aquí en mi casa, y es un gusto poder ser parte de esta iniciativa espiritual tan linda, Visión 2020, 40 noches con Jesús, que es el estudio y análisis de varios capítulos del deseado de todas las gentes, al igual que algunos capítulos de eventos de los últimos días. Y esto ha sido basado en una cita que se encuentra en la página 63 del deseado de todas las gentes, que dice: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Jesús. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender las lecciones de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza. 2 Corintios 3:18. Esta noche estamos en la noche número 13 y el capítulo que se va a estudiar es en la tumba de José. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque tú has dejado tanto material para nuestra edificación. Y rogamos que lo que se estudie esta noche pueda ser de bendición, que nos haga entender más claramente el amor y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero entonces entonar un canto que va con el tema que estamos afrontando, que vamos a discutir hoy, la vía dolorosa. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz.
Capítulo 80. En la tumba de José. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. El Creador y todos los seres celestiales se habían regocijado en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente, Hijo de Dios era este. ¿Quién sería el que dijo eso? Vamos a ver. Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venía. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe: el que comandaba la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que habían sido por la mañana. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo. Sin embargo, creían las acusaciones de los sacerdotes y consideraban a Jesús como un malhechor. Bajo una excitación sobrenatural, se habían unido con la muchedumbre en sus burlas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta en negrura y se sintieron acusados por su propia conciencia, se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella temible lobreguez. Cuando se alzó, regresaron a sus casas en solemne silencio. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes
eran falsas, que Jesús no era un impostor. Y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, se encontraban entre los miles que se convirtieron a Cristo. Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Su odio hacia Jesús no disminuyó. Las tinieblas que habían descendido sobre la tierra en ocasión de la crucifixión no eran más densas que las que rodeaban todavía el espíritu de los sacerdotes y príncipes. En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo y había guiado a los magos hasta el pesebre donde yacía. Las huestes celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar también lo había conocido, había respondido a su mandato. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le habían cedido su presa. El sol le había conocido y a la vista de su angustia de moribundo había ocultado su rostro de luz. Las rocas le habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos a su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había atestiguado su divinidad. Pero los sacerdotes y príncipes de Israel no conocieron al Hijo de Dios. Aún en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por dudas en cuanto a lo que iba a suceder luego. Habían oído el clamor: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habían visto partirse las rocas, habían sentido el poderoso terremoto y estaban agitados e intranquilos. Habían tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en la muerte. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más a los acontecimientos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciera en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Pilato tenía tan poco deseo como ellos de que el cuerpo de Jesús permaneciera en la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los 2 ladrones para apresurar su muerte. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Así, en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la ley de la Pascua. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo harán. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes hicieron circular el rumor de que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que más tarde revivió. Pero no fue el lanzazo. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? No fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento de corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo, por el pecado tuyo y por el pecado mío. Con la muerte de Cristo perecieron las esperanzas de sus discípulos.
Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello apelmazado con sangre, sus manos y pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que muriese. Apenas si podían creer que estaba realmente muerto. Abrumados por el pesar, no recordaban sus palabras que había predicho esa misma escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido, pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Y saben que al leer este párrafo, yo pensé, nosotros muchas veces estamos orando y rogando al Señor por algo. Y muchas veces Él no nos contesta como nosotros queremos. Pero ¿será que en ese momento le amamos más que nunca? Yo espero que así sea, porque vemos qué lindo ejemplo, aunque los discípulos estaban quebrantados y tristes, amaban a Jesús más que nunca. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. La traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado. Y las personas ajusticiadas por esta ofensa eran remitidas a un lugar de sepultura especialmente provisto para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían abandonar el cuerpo de su Señor en manos de los soldados insensibles para que lo sepultasen en una tumba deshonrosa. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían influencia con Pilato. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión. Pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultada a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó a llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza de la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaban el testimonio de José. Fue concedido a José lo que pedía. Mientras Juan se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregaran el cuerpo de Cristo. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras él vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido o expulsado del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. Esperaron que ellos no estuvieran. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no ocultaron más su amor por él. Mientras los discípulos
temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en esos momentos. Estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en estos momentos. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegía mucho contra la malicia de los sacerdotes y principales. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzados de las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban. Y vueltas, reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes. Una experiencia diferente. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. Pero algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. Hasta entonces, el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro, escarlata y púrpura, estaba rasgado de arriba abajo. Ese era el primer sábado que ellos se reunían en el templo y que estaba rasgado el velo. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Aunque escudriñando con diferentes objetivos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad, a saber que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el crucificado era el Redentor del mundo. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda,
sino que tenga vida eterna. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Nunca había atraído a Cristo la atención de las multitudes, tanto como ahora, que estaba en la tumba. Según su costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo, preguntando, ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor: ¡queremos a Cristo el sanador! ¡Queremos a Cristo el sanador! En esta ocasión, los sacerdotes examinaron a aquellos que se creía daban indicio de lepra, y ellos daban la última palabra. Pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos. No había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. La venganza que los sacerdotes habían pensado sería tan dulce, era ya amargura para ellos. Sabían que el pueblo los censuraba severamente y que los mismos en quienes habían influido contra Jesús estaban ahora horrorizados por su vergonzosa obra. Estos sacerdotes habían procurado creer que Jesús era un impostor, pero era en vano. Algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al muerto resucitar. Poco pudieron descansar ese sábado. Ese sábado fue un sábado de mucha conmoción. Y aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, decidieron celebrar un concilio. La muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado. Se juntaron los principales de los sacerdotes y los fariseos y Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos de la roca sólida y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Pero por su acción, Dios fue glorificado en gran manera.
Los mismos esfuerzos fueron hechos para impedir la resurrección de Cristo, resultaron los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por medio del salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de la liberación. Y para mañana vamos a tener entonces el capítulo siguiente que se titula El Señor ha resucitado. Qué acontecimientos tan inspiradores. Saber que el Rey de Reyes, el Dios, el Creador, vino, murió, estuvo en una tumba, pero también resucitó. Y el Señor te bendiga grandemente. Vamos a escuchar un canto más que voy a entonar para la gloria del Señor, recordando ese día de resurrección. Visto el sol poniente, el día en que
Muchísimas gracias, Isi, por tamaña participación. Excelente. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a los amigos que nos han estado acompañando esta noche en nuestra serie de 40 noches con Jesús. Queremos decirte que mañana estaremos aquí a la misma hora, en el mismo lugar. Sonó cliché, pero es cierto, estaremos a la misma hora. El capítulo que estaremos estudiando para mañana, en nuestra noche número 14, será el capítulo 81 del deseado de todas las gentes. El capítulo 81 titulado, ¿cómo se titulará ese capítulo? Él ha resucitado, así que no te lo puedes perder. Es maravilloso estudiar cada aspecto de la vida del Señor. Después de tanto sufrimiento y cargar nuestros pecados, Él triunfó, venció en la cruz y resucitó. Ese es el capítulo que vamos a estar repasando mañana, así que no te lo puedes perder. Vamos a tener, ya para cerrar acá, unas palabras de oración para que el Señor traiga bendición a tu vida esta noche. Amante Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz y resucitaste. Tú llevaste nuestros pecados y ahora, Señor, estás allí intercediendo por nosotros. Esperamos tu pronta venida.
Gracias, Señor, a pesar de todo lo que está pasando, tú no nos desamparas, tú mandas tu Espíritu Santo que nos mantenga en esta actividad. Te pedimos por cada oyente, Señor, que tú le traigas bendición a su vida, que tú puedas, Señor, darle aliento a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Así que ya sabes, amigo, mañana a las 8, Dios te bendiga. Nos vemos mañana.